tenemos el universo de datos llamado U, que tendrá como elementos todos los números múltiplos de pi. Sobre este universo de datos vamos a construir tres conjuntos llamados P1, P2 y P3. Tenemos así el conjunto P1, lo relacionamos con el conjunto P2 y a su vez estos dos conjuntos se relacionan al conjunto P3. Como ya mencionamos, este universo de datos estará formado por los números múltiplos de pi. Vamos entonces a agregar elementos sobre estos conjuntos. Vamos a tener para el conjunto P2 el valor 6.28. Agreguemos al conjunto P1 otro múltiplo de pi, que puede ser 9.42. Hay que tener en cuenta que estos múltiplos de pi los tomamos como la constante pi con referencia decimal de solamente los dos primeros decimales, con una precisión decimal de 3.14. Un tercer múltiplo de pi puede ser 12.56. Y al universo agreguemos también el mismo valor de pi, que sea 3.14. Un último valor como múltiplo puede ser el 15.7. Vamos ahora a ver el área sombreada que está planteada. Vemos que los tres conjuntos contienen área sombreada. Entonces, sobre los tres conjuntos señalamos dicha área. Recuerde que la idea es determinar el conjunto que define dicha área sombreada. Bien, ya con esto tenemos los conjuntos con elementos y el área sombreada. Para calcular o definir el conjunto que define dicha área sombreada, entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Observe que casi los tres conjuntos están sombreados, excepto la intersección P1 y P2. O sea que si a la unión de los tres conjuntos P1, P2 y P3 le restamos la intersección de los conjuntos P1 y P2, podremos obtener dicha área sombreada, los tres conjuntos excepto esta intersección. De ese modo definimos dicho conjunto. Decimos que para cualquier elemento X perteneciente al universo, o sea, perteneciente a los múltiplos de 3, pero en este caso interesa que pertenezcan a la unión de P1 unido P2 unido P3, menos, o sea, los X, para este caso, y que el elemento X no pertenezca a la intersección de P1 con P2. Aquí estamos definiendo que cualquier elemento del universo que esté en la unión de los tres conjuntos y que no esté en la intersección de P1 con P2 será un elemento del área sombreada. Esta definición
la vamos a dar como intersección. Estamos hablando de una I, que es una conjunción. Entonces, los conjuntos P1 unido P2 unido P3 interceptado con los elementos X que no pertenecen a esta intersección. En este caso estamos hablando de un complemento, ya que los elementos que no pertenecen a un conjunto pertenecerán a su complemento, o sea, P1 interceptado P2 complemento. Esta definición la podemos escribir de otra forma, de una forma equivalente. Recuerde que siempre que tengamos elementos que pertenezcan a un conjunto y elementos que no pertenezcan a otro conjunto, estamos hablando igualmente de una diferencia. Para este caso sería la diferencia del conjunto P1 unido P2 unido al conjunto P3 menos la intersección de P1 con P2. Observe que aquí ya no es complemento, es simplemente la intersección, ya que como estamos hablando de diferencia, ya no es necesario decir complemento, sino que la diferencia directamente resta a este conjunto este otro. Esa es otra forma de definir el complemento como una diferencia. Luego, estas dos definiciones son equivalentes. Tal vez sea mucho más fácil de entender esta de abajo. Simplemente la unión de los tres conjuntos, todos los elementos, menos los que estén aquí, o sea, en intersección P1 y P2. Vamos a probar con algunos elementos. Supongamos que deseamos analizar el elemento 628, que es un múltiplo de pi. Veamos, el 628 pertenece al área sombreada. Entonces tenemos 628 pertenece a la unión de los tres conjuntos. Sí pertenece a la unión de los tres conjuntos. Y si le restamos la intersección de P1 con P2, o sea, esta parte, ese elemento 628 continúa perteneciendo a este conjunto. Sí pertenece, ya que no se excluye al restar este sector. El elemento continúa en este conjunto total. Luego 628 sí pertenece al área sombreada. Veamos el valor 12.56. Es igual, pertenece a la unión de los tres conjuntos y al restar la intersección no se excluye porque no pertenece a este sector, sino a la unión. Luego 12.56 también es un elemento que pertenece al área sombreada. Y el 15.7 veamos que no es un elemento que interesa analizar. ¿Por qué? Porque aunque pertenece a la unión de los tres conjuntos, al restar la intersección de P1 y P2, vemos que en ese sector ha sido excluido dicho elemento. Luego no pertenecerá a este sector, el 15.7. Y de ese modo mostramos que es posible unir conjuntos y a la vez restar una intersección entre algunos de los conjuntos.